La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Comenzamos con la meditación de hoy, lo que San Ignacio de Loyola va a llamar la primera semana de los ejercicios espirituales. Después de haber considerado el principio y fundamento, este núcleo central que nos recuerda que somos creados para ser felices, creados para amar, para hacer reverencia, para alabar, para servir a Dios, llamados al cielo. Después de haber considerado el maravilloso orden de la creación, donde todas las demás criaturas están al servicio del ser humano, para que él se sirva de ellas en tanto y en cuanto le permitan alcanzar su fin, Ignacio introduce un tema que evidentemente es menos luminoso, menos esplendoroso, un tema que a veces ni siquiera nos toca abordar y que sin embargo necesitamos comprender, el tema del pecado. Por eso lo que Ignacio llama la primera semana de los ejercicios se va a destinar a meditar sobre la realidad del pecado y sobre las consecuencias del pecado, pero también es una invitación a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios Padre, como vamos a tener oportunidad de meditar. El Papa Pío XII escribió ya hace tanto tiempo: el gran pecado de nuestro tiempo es el haber perdido el sentido del pecado. Y el mismo Juan Pablo II, en aquella hermosísima carta Reconciliatio et Penitencia, dice: el hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual
y hasta la muerte de la conciencia. Y esta muerte es algo más profundo que el pecado. Es la pérdida del sentido del pecado. Esto es lo que Cristo llamó pecado contra el Espíritu Santo. Estas dos citas de los papas me parecen importantes para darnos cuenta de que nosotros, los que estamos haciendo estos ejercicios espirituales, no estamos ajenos a la cultura. Somos parte de este mundo, somos hijos de este tiempo. E incluso si estamos dentro de la iglesia, si participamos de algún grupo, si somos catequistas, hacemos apostolado, es probable, es posible que también nosotros quizás por momentos podamos perder la conciencia de lo que es el pecado. Por eso le vamos a dedicar bastante tiempo en estos ejercicios a esta consideración, siempre a la luz del amor creador y del amor redentor. Porque si solo consideráramos el pecado y solo viéramos nuestra parte más oscura, caeríamos en la tristeza y en la desesperanza. Pero si solo acentuáramos el amor misericordioso del Padre, nuestra vida fácilmente se iría en el desorden, en el extravío. Porque además, el pecado no solo daña a Dios, sino que nos daña a nosotros mismos. Y si estamos inconscientes de su gravedad, es como un suicidio inconsciente. Nos estamos dañando, nos estamos perjudicando sin darnos cuenta. Es muy fuerte lo que dice Juan Pablo II, de que esa ceguera espiritual, esa muerte de la conciencia, es algo más profundo que el pecado. Es el pecado contra el Espíritu Santo, el único que no puede ser perdonado. Al único hombre a quien Jesús no puede perdonar es aquel que no reconoce que necesita el perdón, porque no reconoce su falta, no reconoce su falla, no reconoce su miseria. De modo que podríamos decir que la primera semana de los ejercicios tiene como uno de sus frutos sentirme, saberme un pecador amado y perdonado. Saberme pecador, sentirme pecador, pero también saberme, experimentarme profundamente amado por aquel que por mis pecados fue a la cruz, vino del cielo a la tierra. Y entonces, una de las más clásicas consideraciones, uno de los temas asociados siempre a los ejercicios ignacianos, es esta oración que se llama 3 pecados. Así lo vas a encontrar en tantos lugares, en internet o en libros que explican los ejercicios. 3 pecados. Dice entonces aquí Ignacio que para poder entrar en el ejercicio, para poder hacerlo adecuadamente, no podemos pasar sin transición de lo que veníamos haciendo al encuentro íntimo con Dios. Es necesario hacer una oración preparatoria, una oración que de aquí en más nos va a acompañar a lo largo de todos los ejercicios espirituales, porque Ignacio la va a recomendar prácticamente para todo lo que viene en adelante. Punto 46 del librito de los ejercicios. Oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Intenciones, acciones y operaciones. Describe aquí San Ignacio algunos movimientos del mundo interior, de la inteligencia, de la voluntad, del afecto y algunas realidades corporales como las acciones. Todo tiene que estar ordenado puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. ¿Qué es esto sino
el principio y fundamento. Fuimos creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. La oración preparatoria es el principio y fundamento hecho plegaria. Que en esa media hora, o en esos 45 minutos, o en esa hora que dediques a meditar, a contemplar, a orar, todo se oriente, se ordene al servicio y alabanza de la Divina Majestad, para la gloria de Él, para la alabanza del Rey. Vamos también a aprender con este ejercicio elementos del método ignaciano, que él llama preámbulos. Primer preámbulo, segundo preámbulo. Sería como una introducción a la oración. No es todavía propiamente el cuerpo del ejercicio, sino lo que nos dispone para vivir el ejercicio. Sería como un umbral, como una especie de atrio que nos introduce en la intimidad y en el encuentro con el Dios uno y trino. Al primer preámbulo, Ignacio lo llama composición del lugar. Y al segundo preámbulo es la petición. Más adelante, algunos ejercicios van a tener un tercer preámbulo que será traer la historia. Pero sí es importante, como elemento pedagógico, como elemento que nos forma para toda la vida de oración, este realismo de San Ignacio de Loyola. No podemos entrar en la oración de cabeza, perdón la expresión vulgar, de lleno, sino que necesitamos un proceso. Así como la misa tiene ritos introductorios antes de la liturgia de la palabra, también nuestro camino espiritual, nuestro camino de oración, necesita estos pasos previos que disponen el corazón, que disponen el cuerpo, que disponen la inteligencia, que disponen la voluntad. Y lo novedoso y lo valioso del método ignaciano es que hace intervenir también la imaginación y que introduce la plegaria, como vamos a explicar de manera inmediata. Nos quedamos con esta hermosa idea. Para poder orar, necesitamos que Él venga en nuestra ayuda, porque no sabemos pedir como conviene. Solo con la fuerza del Espíritu somos capaces de hacerlo. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo
alzaste el polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Ven Espíritu Santo Creador, el fuego que alienta la vida. Ven agua que limpia y nos fecunda. Los sacerdotes Leonardo Jacob, Leandro Bonín, Matías Jacob, Germán Brusa, Leonel Leguizamón, Jerónimo Zaragoza y Ariel Folonier dictan los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en radio. Para llegar a todos, para llegar a Dios. En este segundo momento de nuestra meditación, que te pueda ayudar a entrar en oración, quisiera explicar brevemente la composición del lugar de este ejercicio 3 pecados. Es importante que la retengas, porque no solamente te va a servir para este ejercicio, sino también para los siguientes. Dice San Ignacio que la composición del lugar será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Espantoso, ¿verdad? Casi que nos produce asco. Y es esa precisamente la razón por la cual Ignacio introduce la composición del lugar. Él quiere que experimentemos asco por el pecado, que nos demos cuenta que el pecado es una cárcel. El pecado te promete libertad, pero te la hace perder. Mi alma encarcelada. Ciertamente hay un resabio como maniqueo en este encarcelada en el cuerpo, pero es que a causa del pecado original, ese maravilloso plan de Dios de que el alma y el cuerpo fueran una unidad sustancial, armoniosa, bella, se experimenta muchas veces de modo muy imperfecto. Mi alma encarcelada, eso es el pecado. El pecado te va a hacer perder la gloriosa libertad de ser hijo de Dios. El pecado, además, es corrupción. Por eso aparece esta imagen del cuerpo sujeto a corrupción, creado para cosas grandes, creado para el bien, para la verdad, para la belleza. A causa del pecado, terminas como abdicando de tu dignidad, de tu ser un pueblo de reyes y sacerdotes, de tener dignidad casi divina, porque por el bautismo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y todo el compuesto en este valle como desterrado. Nuestra patria, el lugar del cual nunca deberíamos irnos, es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado te expulsa del paraíso que es el amor de la Trinidad. El pecado es destierro. El pecado te aleja de tu casa, te hace vivir a la intemperie, te hace estar exiliado. ¿No te das cuenta a veces
te acostumbras. Pero cuando estás en pecado, una profundísima nostalgia invade tu corazón. Una inmensa nostalgia de algo que a veces ni siquiera sabes qué es, pero es Dios. Y por último, dice Ignacio, entre brutos animales. Si pudiéramos ver un alma en pecado mortal, si pudieras ver tu alma cuando está en pecado mortal, la verías así, encarcelada, corrompida, desterrada, animalizada. Brutos animales nos hace pensar, por ejemplo, en un establo donde hay cerdos, donde hay todo tipo de olores, donde hay un aire irrespirable, donde hay un corazón entonces que no respira con libertad, ahogado. A veces nos acostumbramos como aquellas personas que padecen una enfermedad respiratoria, pero nunca lo saben y piensan que todo el mundo tiene dificultades para inhalar y exhalar, o al subir una escalera le falta el aire, y de pronto cuando van al médico y les ofrece algo de ayuda, por primera vez experimentan una respiración normal. Así también el alma en pecado puede llegar a acostumbrarse al mismo. Composición del lugar, que la imaginación te ayude a percibir también sensiblemente qué es el pecado. Pero no basta con imaginar. Hasta aquí parece que es algo que hago con mis fuerzas. Ciertamente la oración preparatoria dispone el alma para que esto ocurra. Por eso no pretendas hacer composición del lugar sin pedir la gracia. Sin embargo, la petición, que es el segundo preámbulo, no se orienta solo al momento que dura el ejercicio, sino al fruto del ejercicio. Pedir lo que quiero y deseo. Pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos. Pedir, Señor, dame vergüenza y confusión de mí mismo, que de pronto yo me dé cuenta y que eso me genere como un estupor, como un desconcierto sano, que luego me abra a ti. Que me dé cuenta cuántos fueron condenados por un solo pecado mortal. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy están en el infierno porque una sola vez faltaron y se condenaron para siempre? De eso se va a tratar este ejercicio de manera precisa, que nosotros lo vamos a recorrer en 3 etapas. El pecado es algo tan, pero tan grave a los ojos de Dios, que ese Dios que nos crea por amor y para que seamos felices para siempre, permite que algunos hijos amadísimos suyos, algunas criaturas destinadas a la gloria, permanezcan apartados de Él para siempre. ¿Cuántas han sido condenados por un solo pecado mortal? ¿Y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos? ¿Has escuchado esto en los últimos tiempos? ¿No te parece quizá demasiado duro? Y alguien puede decir, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Es que la misericordia de Dios justamente refulge en el pecado, frente al pecado. Si el pecado fuera algo inconsistente e insustancial, que Dios fuera misericordioso, no tendría casi valor. Vamos a poner una comparación. Si tus pecados a Dios no le hicieran ni cosquillas, no le afectaran, que Él nos perdonara
no sería algo demasiado bello o importante. Otra comparación: si el pecado fuera simplemente deberle a Dios 2 pesos, que Dios nos perdonara 2 pesos, no sería algo tan grande. Pero el pecado es algo verdaderamente grave, que ofende a Dios, que desafía a Dios, que hiere a Dios, que lo lastima, que lo hace sufrir. Y entonces, allí, solo entonces, nos damos cuenta de qué grande es su misericordia. El pecado es algo tan terrible, tan contrario al proyecto creador y redentor, que uno solo de ellos es suficiente para que un alma inmortal, ya sea un ángel o una persona humana, alma y cuerpo, pueda condenarse por toda la eternidad. Señor, dame esta gracia, que yo me dé cuenta de cuánta paciencia, cuánta misericordia y cuánta bondad has ejercido conmigo hasta ahora. Porque no me has condenado, porque siempre me esperas, porque hoy puedo estar haciendo estos ejercicios y en ellos me quieres ofrecer, me quieres invitar a una vida nueva. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname, soy de ti. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname, soy de ti, de ti. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Oh, te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname, soy de ti. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname, soy de ti. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname, soy de ti. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor. Seguimos en un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria de San Ignacio de Loyola. Y para ir completando nuestra reflexión de hoy, que te pueda ayudar a vivir un ejercicio espiritual, a realizar vos mismo un momento de oración personal, porque acordate que el ejercicio lo haces vos. Nosotros, los sacerdotes, te damos puntos para que vos luego te tomes un momento de silencio y hagas el ejercicio. Vamos a entrar en el primer punto. Mañana desarrollaremos el segundo y pasado desarrollaremos el tercero. ¿Y cuál es este primer punto? Dice Ignacio: ejercitar la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles, y luego sobre el mismo ejercitar el entendimiento, discurriendo, luego la voluntad,
queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarme y confundirme más, comparando con un pecado de los ángeles tantos pecados míos, y pensando que si ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo le he merecido por tantos? Digo, hacer memoria del pecado de los ángeles, como siendo ellos creados en gracia, no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador y Señor, ensoberbeciéndose, quedaron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno, y así a continuación discurrir más en particular con el entendimiento y a continuación mover más los afectos con la voluntad. Aquí y en este primer día en el que meditamos sobre el pecado, me voy a detener unos instantes en explicar nuevamente el método. Dice Ignacio, ejercitar la memoria, subrayá esa palabra, recordar. Nosotros hoy lo podemos hacer con los textos bíblicos. Ya te voy a dar 2 o 3 citas. Recordar. ¿Cómo fue el pecado de los ángeles? Después, dice Ignacio, ejercitar el entendimiento, discurriendo, es decir, razonando. Más adelante decía, discurrir con el entendimiento, pensar, razonar, reflexionar. No solo recordar, los ángeles desobedecieron a Dios y listo. Pensar, ¿cómo fue ese pecado? ¿Por qué fue ese pecado? ¿Cómo fueron capaces de cometerlo? ¿Por qué se les ocurrió semejante cosa? Luego, la voluntad, queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarme y confundirme más. Y al final del punto decía, mover más los afectos con la voluntad. Es impresionante como San Ignacio nos lleva a un conocimiento interior, a reconocer, a distinguir memoria, entendimiento, voluntad. Son 3 potencias, por eso estos ejercicios se suelen llamar también meditación con las 3 potencias sobre los 3 pecados. Pero nunca tenemos que quedarnos solo en una, solo en recordar, no basta, ni siquiera solo en pensar. Un teólogo, por ejemplo, podría analizar el pecado de los ángeles y quedarse solo en el entendimiento, pero solamente hacemos ejercicios espirituales cuando llegamos al corazón. Por eso, cuando dice voluntad, no tenemos que pensar solo la voluntad fría, sino el afecto, mover el corazón. Que pensar en esto te conmueva, te haga temblar, como va a pasar en todos los ejercicios. A veces temblar de temor, de horror, de espanto. A veces temblar y estremecerte de alegría, de gozo, de gratitud. Y esto, además de ser un don de Dios, es también algo que podés lograr con tu voluntad. Mover los afectos con la voluntad. Pero entonces, ¿qué pasó con los ángeles? ¿Y qué es lo que quiere lograr San Ignacio? Que compares que por un solo pecado ellos fueron condenados para siempre, que vos por muchos pecados aún no fuiste condenado. Los ángeles, la existencia de ellos, es una verdad de fe, no se puede dudar. Son espíritus y algunos de ellos reciben un oficio. Ángel no define la naturaleza, sino el oficio, dice San Agustín en un texto clásico. Son criaturas puramente espirituales que están al servicio de Cristo y de la Iglesia. Y todos ellos fueron creados felices,
en gracia y fueron creados libres. Pero como Dios no quería que los ángeles fueran esclavos, ellos también fueron sometidos a una prueba. Dios quería hacer como una alianza y algunos de ellos la rechazaron. Por eso, el Catecismo, después de explicar o de introducir el relato del pecado original, dice que detrás de la desobediencia de nuestros primeros padres, sobre la que hablaremos mañana, hay una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer. Es la voz de Satanás. La Escritura habla de un pecado de los ángeles, ángeles creados buenos, creados por Dios, creados bellos, creados para su gloria, pero se hicieron a sí mismos malos. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, habla de un pecado de esos ángeles. Y esa caída consiste en una elección libre que ellos hicieron, rechazando radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Rechazaron a Dios y rechazaron el plan de Dios, el proyecto de Dios, el reino de Dios. Un reflejo de esa rebelión, que no es descrita con tanta precisión en la Escritura, aparece en las palabras que la serpiente dice a Eva: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira. ¿Y por qué este pecado es un pecado irrevocable? ¿Por qué ellos no se pueden arrepentir? Porque son criaturas puramente espirituales. Porque al elegir eran total y absolutamente conscientes de que esa elección los apartaría del amor trinitario para siempre. No puede ser perdonado no porque haya un límite en la misericordia, sino por su misma naturaleza. Algunos aventuran que fue la encarnación el motivo por el cual Satanás, Lucifer, se transforma en el diablo, en Satanás. Se transforma en el adversario. Porque no podía aceptar en su orgullo que Dios se hiciera hombre y no se hiciera ángel. Satanás, entonces, desde ese momento, por envidia de la encarnación, pero dicen algunos también por envidia de otro don que tenía el ser humano y que no tendrían ellos, que es el cuerpo y la capacidad de procrear, se rebeló contra Dios. Todos los males que hoy vemos en el mundo, todos los males de la historia, tienen su origen en esta primerísima rebelión. Qué importante es considerar entonces este pecado, primero para no culpar a Dios del mal en el mundo, pero en el contexto de los ejercicios, sobre todo con una precisa intención: volvernos a la misericordia. Por una sola desobediencia, por un solo pecado, estos ángeles quedaron privados de la gloria para siempre. Y vos, querido amigo, querido oyente, que ahora estás haciendo estos ejercicios, has cometido tantos pecados, yo he cometido tantos pecados, y el Señor aún me tiene paciencia. De modo que esta contemplación del pecado, este ejercicio, que va a tener su continuación en los posteriores capítulos, siempre ha de terminar en alabanza, confusión y vergüenza por mis pecados, alabanza a la misericordia. Que puedas encontrar en el silencio de la oración el fruto deseado, el fruto propuesto por Ignacio para esta meditación, con las tres potencias, en este caso, en el pecado de los ángeles. Dios te bendiga, que la Santísima Virgen, que San José, que San Ignacio de Loyola te permitan hacer con fruto este ejercicio. Quiero volver a empezar
te conocí. Y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar Otra vez. Compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.